A ver, imaginemos por un momento la siguiente escena, que es, Venga, ponnos en situación. pues estamos en una misa solemne de Jueves Santo. O sea, en la parroquia de San Sebastián, los santos están cubiertos con esos tétricos trapos morados por el luto, el aire es densísimo. Sí, ese olor a incienso rancio y cera derretida, ¿verdad? Exacto, tal cual. Y tienes al temible padre Restrepo en el púlpito, aterrorizando a todos los feligreses con descripciones supergráficas, casi sádicas, de las torturas del infierno. El calor es asfixiante. Un ambiente súper opresivo. Y de repente, en medio de todo ese silencio aterrado, una niña pequeña, con la voz clarísima, interrumpe al sacerdote y suelta, cito textualmente, «Si el cuento del infierno fuera pura mentira, nos chingamos todos». Madre mía. Es que es una imagen que corta el aire. O sea, esa interrupción rompe por completo la autoridad eclesiástica con una mezcla de irreverencia y, bueno, una lógica infantil aplastante. Y esa niña es Clara del Valle. Claro, su interrupción no es solo una anécdota divertida para arrancar un libro, es que es básicamente la tesis de toda la novela. Y por eso, en este análisis a fondo de hoy, vamos a sumergirnos en La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Una obra monumental, sin duda. Desde luego. Y como quien nos escucha seguramente ya conoce la magnitud de esta obra y a sus personajes, no vamos a perder el tiempo resumiendo de qué va la trama punto por punto. Claro, no tendría sentido. Vamos a ir directamente a la sala de máquinas, por así decirlo. Eso es, el objetivo de esta inmersión es entender cómo esta familia, los Trueba, funciona no como un simple cuento de fantasmas, que mucha gente se queda ahí, sino como un mapa brutal del trauma generacional. Totalmente. Un mapa del trauma, de la violencia sistémica y de ese peso ineludible de la historia que es el verdadero núcleo de todo. Porque, a ver, ese es el verdadero logro de la novela, ¿no? Sí, utiliza el realismo mágico, por supuesto, pero lo ancla a una realidad política y social muy cruda. Y te muestra cómo las decisiones que un individuo toma en el pasado, además desde una impunidad absoluta, terminan creando ondas expansivas. Ondas que arrasan, literalmente, con las vidas de sus descendientes décadas después. Es fascinante. Vale, pues vamos a desgranar esto desde los cimientos. Y curiosamente los cimientos son la parte más etérea de la historia. Digamos, la familia del Valle. Los del Valle, sí. Una familia peculiar donde las haya. O sea, siempre me ha llamado la atención cómo Allende introduce la magia aquí. No es un elemento que irrumpa de pronto para asustar o para maravillar como si fuera un truco. Es pura cotidianidad. Es que es el día a día. Fíjate en Nívea, la madre de Clara, que es una sufragista súper pragmática, luchando por el voto femenino. Sí, Nivia es un personaje genial. Y mientras ella está en eso, tiene hijas como Rosa, la Bella, que es una criatura casi mitológica. O sea, tiene el pelo verde, la piel translúcida, los ojos amarillos. Y se pasa la vida abordando criaturas imposibles en el mantel más grande del mundo. Es una imagen preciosa y súper extraña a la vez. Exacto. Y luego está Clara, que es el ancla espiritual de la novela. Mueve los aleros por la mesa con la mente, adivina las cartas, predice tragedias. Y la familia lo trata con una normalidad pasmosa. O sea, si el salero empieza a moverse solo, Nivia simplemente le da un tirón de trenzas a Clara para que se concentre y ale, el salero vuelve a su sitio. Es una desmitificación total de lo sobrenatural. En esa casa la magia funciona casi como una excentricidad burguesa más. Es como si en esta casa las leyes de la física fueran simples sugerencias, la verdad. Tal cual. Y ojo con esto, porque tiene una función literaria clarísima. Allende está domesticando lo mágico para que cuando llegue el terror real, el humano, El que duele de verdad, claro. eso es, para que ese terror resulte infinitamente más impactante. Los fantasmas en esta novela son amables, avisan de los peligros, te acompañan. Los verdaderos monstruos son de carne y hueso. Exactamente. Y el primer encuentro de Clara con ese terror de carne y hueso, es devastador. Hablamos de la muerte de su hermana Rosa. Sí, muere envenenada, además. Claro, por un veneno que en realidad iba dirigido a su padre por temas políticos. Pero lo que rompe a Clara por dentro no es solo la muerte en sí. No, es presenciar en secreto la autopsia. Es que esa escena es fortísima. Ver la autopsia de Rosa sobre la mismísima mesa de la cocina. Ver a esa criatura hermosa y etérea abierta en canal por el forense.
es una profanación total de la belleza. ¿Tú cómo interpretas esa decisión de Clara de, a partir de ahí, sumirse en un mutismo voluntario durante 9 años enteros? Pues a ver, ese silencio es una respuesta directa al trauma, por supuesto, pero yo creo que también es una retirada estratégica del mundo. Una forma de aislarse, quieres decir. Sí, Clara se da cuenta de que la realidad exterior es un lugar horrible, donde la belleza es destruida por la ambición política de los hombres, y al callar rechaza participar en ese juego. Ya, es como decir, me bajo del mundo. Eso es. Sin embargo, lo fundamental aquí no es el silencio en sí, sino lo que surge de él. Porque al no poder o no querer hablar, Clara empieza a escribir. Empieza a llenar esos famosos cuadernos de anotar la vida. Claro, y lo hace según sus propias palabras para rescatar la memoria del pasado y sobrevivir a su propio espanto. Qué frase tan potente, sobrevivir al propio espanto. Y esa va a ser la herramienta que estructurará no solo su psique, sino toda la novela. La escritura se convierte en la única forma de ordenar un mundo que, por lo demás, parece completamente caótico y violento. Lo fascinante aquí es que Clara no puede vivir en esa burbuja espiritual para siempre, ¿verdad? Imposible. Eventualmente tiene que volver al mundo terrenal. Y vaya si vuelve. Su vuelta se produce de la forma más radical posible. Acaba casándose con Esteban Trueba, que resulta que era el hombre que se iba a casar con su difunta hermana Rosa. Sí, y aquí es donde la novela empieza a colocar todas las piezas del desastre. Porque Trueba es la fuerza opuesta a todo lo que representa Clara. Es el contraste terrenal absoluto. Esteban Trueba. Bof, menudo personaje. Probablemente uno de los patriarcas más complejos de la literatura latinoamericana. Sin lugar a dudas. Fíjate que cuando Rosa muere, él se entierra literalmente en las minas del norte. Buscando fortuna de la nada, a base de pura terquedad. Y de jugarse la vida. Y cuando acumula ese capital, lo utiliza para reconstruir las Tres Marias, que era la ruinosa hacienda de su familia. Pero claro, hay que ver cómo la reconstruye. Esa es la clave, el cómo. Pancha García es el ejemplo más claro y terrible de esto. Y aquí es donde quiero plantear una reflexión, porque se pone realmente interesante. Cuando la gente habla de esta novela, muchas veces menciona el concepto del karma familiar o del destino ineludible que persigue a los Trueba. Sí, es un tema súper recurrente. Pero, ¿es que llamar a esto destino? Me parece que es quitarle muchísima responsabilidad a Esteban Trueba, ¿no crees? A ver, explícate. O sea, si él instaura un régimen de terror en la hacienda, viola sistemáticamente a mujeres como Pancha García y va dejando hijos ilegítimos que crecen en la miseria absoluta y el resentimiento, a ver, ¿eso no es una maldición mágica? Desde luego que no. Es que Trueba cree que está construyendo un imperio inexpugnable, pero en realidad está sembrando un campo de mina sociológico para sus propios descendientes. Tarde o temprano alguien va a pisar una de esas minas. Es una lectura súper aguda, de verdad. Y creo que Allende juega exactamente en esa fina línea. A los ojos de Clara, que lee el futuro, puede parecer destino o fatalidad. Ya, claro, porque ella lo ve en términos espirituales. Exacto. Pero a los ojos de la historia es pura relación causa-efecto. La violencia estructural siempre acaba engendrando violencia reactiva. Es pura sociología básica. Tal cual. Trueba cree que está restablando el honor de su apellido, pero en el fondo está fabricando a los verdugos de su propia sangre. Es la ceguera inherente al poder absoluto. Y es una ceguera que se lleva consigo cuando vuelve a la capital y se casa con Clara. Le construye esa mansión extravagante, la gran casa de la esquina. Menudo choque de mundos hay en esa casa. Totalmente. Por fuera es un monumento europeo al estatus, reflejando esa brutalidad materialista de Trueba. Pero por dentro es territorio de Clara. Clara la transforma en un laberinto sin sentido. Añade habitaciones, pasillos ciegos, invita a las excéntricas hermanas Mora, invoca espíritus. Vive completamente ajena a las convenciones sociales de su clase. Y en medio de esa fricción constante de los dos mundos, no nos podemos olvidar de Férula, la hermana de Esteban. Ay, Férula. Un personaje fascinante también. Tela con ella, sí. Es la represión personificada. Una mujer que ha sacrificado su juventud para cuidar a su madre enferma y que de repente vuelca toda su necesidad de afecto en Clara. Pero con una devoción obsesiva, casi asfixiante, lo que, lógicamente, aumenta muchísimo la tensión con el patriarca. La casa se convierte en una olla a presión. Pero por muy gruesos que sean los muros de esa mansión laberíntica, no pueden frenar la realidad para siempre. Claro, Clara puede ignorar las barreras de clase, metiendo a todo tipo de gente en la casa,
pero el país que hay fuera no las ignora. Y así es como la narrativa se desplaza de lleno hacia la siguiente generación, concretamente con Blanca, la hija de Clara y Esteban. Y Blanca comete el pecado supremo a los ojos de su padre. Se enamora de quien no debe. Se enamora de Pedro III García, que no es solo un campesino de las Tres Marías, es un cantautor con ideas de izquierda, muy involucrado en los movimientos de los trabajadores. Y si conectamos esto con el panorama general de la novela, vemos cómo la historia empieza a recorrer la evolución política del país. Es que este punto es vital. La novela, influenciada claramente por la propia biografía de Isabel Allende, empieza a documentar cómo emergen estas nuevas ideas socialistas y cómo se genera una polarización extrema. Sí, y quiero hacer un inciso importante aquí para quien nos escuche. Nuestro análisis repasa estos eventos de forma totalmente neutral, tal y como los expone la novela. Exacto. Nos ceñimos al texto. Y el texto, de hecho, es súper descriptivo y nada partidista en su forma de narrar. Relata con el mismo nivel de detalle los discursos incendiarios marxistas que los acalorados debates de los conservadores, donde Trueba ahora es un senador importante. Trueba se convierte en el paladín de la tradición, de la propiedad privada y del orden establecido. Y no hay que olvidar que la autora no toma partido político en la redacción de estas partes. Simplemente retrata cómo esas dos placas tectónicas están a punto de colisionar. Y en el centro de ese terremoto político, el mundo de Esteban Trueba empieza a desmoronarse, literal y figuradamente. Hay un detalle visual en el texto que me parece potentísimo. Trueba envejece y percibe que, literalmente, se está encogiendo físicamente. Es un simbolismo maravilloso. Los médicos le hacen radiografías, no le encuentran nada clínico, pero él nota que la ropa le queda inmensa. Es como un símbolo perfecto de cómo su ideología y su poder se vuelven obsoletos ante los tiempos modernos. Es que ya no tiene espacio en ese nuevo mundo. Y esa sensación de pérdida de control absoluto se magnifica con la cuarta generación. Con Alba, la nieta de Esteban. Y con Miguel, su amante, que es un revolucionario clandestino. El contraste es de locos. Tienes el inmenso amor, la ternura vulnerable que el viejo Trueba siente por su nieta Alba. Y al mismo tiempo, su odio visceral hacia todo lo que representa el novio de ella. Entonces, claro, ¿qué significa todo esto a nivel de trama? Pues que el polvorín político y familiar tiene que estallar. Y vaya si estalla. Todo desemboca en el brutal golpe militar. Y ahí es donde el tono de la novela cambia drásticamente. El realismo mágico sencillamente se evapora. Desaparece por completo bajo la crudeza de la historia. Porque el horror humano que se instaura, el terror de Estado, es tan abrumador que no deja espacio para fantasmas amables ni para mesas que se mueven. La realidad se impone de la manera más trágica posible. Y es en medio de esa pesadilla donde reaparece alguien del pasado para cerrar el círculo fatídico. Hablamos de la semilla plantada por Trueba en las Tres Marías. Hablamos de Esteban García. El nieto ilegítimo de Trueba, descendiente directo de Pancha García, la campesina a la que violó. Ahora se ha convertido en el coronel Esteban García. Y por las vueltas de la vida y del poder militar, se convierte en el interrogador y torturador personal de Alba. Esto nos devuelve a la pregunta clave de antes. Viendo este nivel de venganza y simetría, ¿es el destino actuando a través del realismo mágico de la familia? ¿O es la sociología básica que mencionábamos? Es la opresión brutal generando una venganza brutal. García creció viendo desde lejos la riqueza de su abuelo, sabiendo que llevaba su misma sangre pero siendo tratado como basura. Ese resentimiento de clase y de sangre se ha estado cociendo a fuego lento durante décadas, y ahora tiene el poder del Estado para canalizarlo. Y se lo hace pagar a la única persona de la familia legítima que tiene a su alcance, Alba. Las fuentes documentan con toda su crudeza el encierro de Alba en La Perrera, ese campo de concentración clandestino. Es una sección durísima de leer. Sufre unas humillaciones y torturas indescriptibles a manos del coronel García. Pero en medio de ese aislamiento, en la oscuridad total, Alba tiene una revelación espeluznante. Sí, se da cuenta de que esto es una cadena de hechos completamente inexorables. Se da cuenta de la simetría de su sufrimiento. Entiende que su abuelo violó a la abuela del torturador. Y ahora, el nieto está torturando a la nieta. El ciclo completo. Es una cadena de deuda de sangre. Y es justo en este punto de desesperación donde vemos el derrumbe final de las creencias de Esteban Trueba. Así, la caída del patriarca.
El viejo senador, que apoyó a los militares creyendo que le devolverían el orden a su país y el poder a su clase, se da cuenta de que ha alimentado al monstruo que ahora masacra a su propia familia. Es que los militares le retiran todo el poder político. Y, desesperado, desvalido, tiene que usar sus ultimísimos contactos para intentar rescatar a Alba. Y aquí la ironía es brillante, porque ¿a quién acude? A Tránsito Soto. Menudo personaje Tránsito Soto. Para quien no lo recuerde, es una antigua prostituta de los tiempos de las Tres Marías, a la que Trueba prestó 50 pesos una vez. Y que ahora, décadas después, se ha convertido en una empresaria en las sombras, una figura de poder gigantesca que controla información clave. Básicamente tiene a todos los altos mandos militares comiendo de su mano, y es ella la que logra sacar a Alba de la perrera. El gran senador conservador salvado por la mujer marginada a la que una vez ayudó por puro capricho. Alba es de vuelta a la ruinosa casa familiar, a esa gran casa de la esquina que ahora es un cascarón vacío. Pero aquí ocurre lo inesperado, lo que rompe el ciclo. Porque cualquiera pensaría que Alba saldría de ahí llena de odio buscando cómo vengarse de Esteban García. Totalmente. Sería lo natural, la verdad. Sin embargo, Alba hace algo monumental. Renuncia al odio y a la venganza. Porque comprende la estructura de la violencia. Sabe que si se venga, si responde con más sangre, lo único que hará será afilar el cuchillo para la siguiente generación. Entiende que prolongaría la misma historia de sangre de sus antepasados. Decide ser el cortafuegos. El ciclo muere con ella. Es súper emocionante, la verdad. ¿Y cómo logran canalizar todo este dolor? Pues a través del clímax temático de la obra, los cuadernos de Clara. Es bellísimo. El abuelo Trueba, ya al final de sus días, le sugiere a Alba que escriban la historia juntos. Rescatan esos cuadernos de anotar la vida que Clara dejó escritos. Y al hacerlo, el pasado, el presente y el futuro convergen simultáneamente. Alba empieza a narrar para sobrevivir al horror, igual que hizo su abuela. Narra para encontrarle un sentido a ese rompecabezas colosal donde cada pieza tiene su razón de ser. Incluso el terrible coronel García. Incluso él. Todo forma parte de ese tapiz histórico. Para ir cerrando, creo que La Casa de los Espíritus utiliza esta red intrincadísima de realismo mágico y tensiones políticas para darnos un mensaje clarísimo. Que no podemos escapar de nuestro pasado. Exacto. Pero sí que podemos elegir cómo lo relatamos. Destaca la escritura como la herramienta definitiva para la salvación y el perdón, algo súper recurrente en la literatura latinoamericana, pero que aquí alcanza su máxima expresión. Totalmente. Y me gustaría dejar una reflexión final, una idea un poco provocadora para quien nos escucha hoy, una vez que termine este audio. Adelante, a ver. Pues imagínate que alguien encontrará hoy unos cuadernos donde estuviera anotada la historia secreta, cruda y sin censurar de nuestra propia familia. Uf, menuda caja de Pandora. Claro, ¿qué ciclos de rencor sin resolver descubriríamos ahí escondidos? Y sobre todo, ¿qué estaríamos dispuestos a hacer hoy, ahora mismo, para evitar que las próximas generaciones terminen pagando por ellos? Qué buena pregunta. Nos deja mucho, pero que mucho en lo que pensar.